Más de uno Pamplona, venimos hablando en esta semana pues de temas más pausados y hoy vamos a hacer lo mismo y vamos a hacerlo también acerca de un punto, no sé si conflictivo, pero bueno, sí interesante, que es la gestión del dinero, la fiscalidad que hay detrás, el rollazo que es para muchos de nosotros, pero sobre todo lo complicado que es. ¿Y dónde nos queremos meter? Pues en las grandes fortunas, bueno, en las personas que ganan bastante dinero y que necesitan ese asesoramiento. Es decir, generalmente deportistas, en este caso futbolistas. Vamos a hablar con Íñigo Ábrego, que es asesor fiscal. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Bueno, tardes. un placer tener al Ábrego bueno por fin Ah, aquí en la radio. el abrego aburrido, del leguleyo. Bueno, eres asesor fiscal. ¿Desde cuándo? Efectivamente, sí, soy asesor fiscal desde el 2002. Es Ujú. cuando empecé a trabajar en esto. Y, y bueno, trabajo en un despacho que se llama PKFATES. Sí. Dentro de PKFATES pues tenemos varias divisiones de auditoría y demás. Y yo estoy asignado a la división de legal y fiscal. Vale. Y ahí tenemos dentro de la división pues el asesoramiento fiscal a futbolistas, agencias de representación y, bueno, los actores del mundo del fútbol. ¿Qué os encontráis así a grosso modo? Luego entramos un poquito más en detalle cuando pues ya sean agencias, ya sean futbolistas, ya sean incluso clubes los que se ponen en contacto con vosotros. Tiene que haber mucho desconocimiento, me imagino. Bueno, es que nuestro mundo es complicado, porque es el asesoramiento fiscal. Ya las normas tributarias de los diferentes territorios pues son complicadas y nosotros lo que más vienen los clientes a nosotros es para que nos encarguemos del expediente fiscal que tienen, ¿no? Las declaraciones de impuestos. Nosotros estamos especializados además en residencia fiscal internacional y por tanto gestionamos el expediente fiscal de futbolistas que están pues en Alemania, en Inglaterra, en España, en México, Brasil. Yo he gestionado una declaración de renta, por ejemplo, en la India o en Japón. Y para eso contamos con miembros de nuestra red en esos países y lo que nos piden nuestros clientes es que nos enteremos de la normativa de esos países y que les expliquemos y que se la llevemos bien. Y en esa fiscalidad complicada, ya dices, dentro de la propia España, pues es diferente. En la Unión Europea es diferente. En todo el mundo, pues ya ni te cuento. Nos hemos encontrado, ¿no? Casos de futbolistas que de repente, después de años, oye, resulta que o estaban evadiendo impuestos o tienen algún tipo de problema y dices, este tío, ¿qué necesidad tiene? Sabía que lo estaba haciendo, tenía un absoluto desconocimiento, la dificultad, como explicas, de cada territorio, pues lo pone, valga la redundancia, muy difícil y entonces caes en eso. ¿Qué te encuentras ahí? Bueno, es cierto, es verdad que es un mundo que está muy depurado. Es un mundo, el mundo tributario internacional de futbolistas. Yo de lo que más me he encontrado son operaciones que no han dado ningún problema, que se han llevado la gestión fiscal con normalidad en los diferentes países, con diferentes estructuras, con sociedades de derechos de imagen y demás, y no han dado problemas. Sí que es verdad que yo creo que, bueno, en nuestra profesión hay gente más osada que otra y, bueno, pues alguna vez has visto algún planteamiento en el que pues se propone hacer los pagos de una manera que, aunque no es contraria a la ley, sí que se puede interpretar que no está bien. Y por tanto se han generado, yo no creo que casos sonados como el de Messi, Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso, pensasen que estaban cometiendo un delito cuando gestionaron o cuando cerraron aquellos contratos en su día, Bueno, Xabi ¿no? Alonso además lo defendió a Por ultranza. supuesto, sí, sí. Además estaba bien porque él había sido transparente con la administración tributaria. El, es una estructura que es verdad que cuando eh, tú ves qué es lo que ha hecho un futbolista, si lo ves únicamente lo ves desde la óptica de la normativa española, pues te puede parecer que está mal. Pero es que no solo se aplica la normativa española, tenemos tratados internacionales con diferentes países de la OCDE y lo primero que se aplica siempre es el convenio entre los diferentes países. Entonces, si tú cumples con eso, los tratados internacionales están por encima de nuestro ordenamiento jurídico, bueno, la normativa interna, ¿no? Entonces, el caso de Xabi Alonso, yo creo que la agencia tributaria no creo que hiciese tampoco una locura, ¿eh? O sea, creo que los inspectores y la interpretación que se dio, bueno, pues se podía entender, ¿no? Xabi Alonso y sus asesores entendieron que no. Yo estoy de acuerdo con su interpretación y al final los tribunales le han dado la razón. Pero podía haber decaído para otro lado.
¿no? Ujú. Bueno, porque este mundo tributario no todo está en la norma. Ya. Entonces, o bien ves jurisprudencia de casos anteriores, Es que o tendemos a pensar, por un lado, yo creo que incluso lógicamente, ¿no? Sobre todo desde el desconocimiento, que en la fiscalidad, como en las matemáticas, todo es o blanco o negro, pero por lo que estoy entendiendo hay muchos no, grises. sí hay muchos grises, muchos grises. Y de hecho, muchos grises que tienen que ir resolviendo los tribunales, ni siquiera es la administración tributaria, ni siquiera es Hacienda, porque hay veces que tú no estás de acuerdo en una inspección fiscal de un deportista, Ujú. como lo ha cerrado el inspector, y tienes que ir a las siguientes instancias. Hay los casos más típicos han sido la agencia tributaria ha estado muy activa contra las sociedades de derechos de imagen, contra otras consideraciones, pagos de retribuciones a agentes. La agencia tributaria está activa en ese campo y bueno, pues se van corrigiendo cosas que yo creo que tanto clubes como agentes como deportistas entendían que estaban bien Ujú. y luego, oye, pues se entiende que no están bien. Ahora, por ejemplo, las sociedades de derechos de imagen hemos pasado un periodo en el que no se podían usar por una regla de operaciones vinculadas que se aplicaba. El, pero ahora nos estamos encontrando con sentencias del Tribunal Supremo que están avalando la estructura de sociedades de derechos de imagen. Por tanto, En qué consiste ese tipo de bueno, sociedad y para qué se utiliza? hay un artículo en la norma tributaria, tanto en las tres diputaciones vascas como en la Navarra como en la estatal, que consiste en que tú puedes cobrar el 15%, hasta el 15% de la ficha de un futbolista a través de una sociedad a la que previamente le has cedido tus derechos de imagen. O sea, yo creo una sociedad, ¿no? Creas una sociedad, llegas a un acuerdo con esa sociedad en la que tú le cedes los derechos de imagen Ujú. y si tú has cerrado un contrato de trabajo de 1.000.000 euros, pues puedes cobrar 850.000 euros directamente con persona física y tributan el IRPF al 52% aquí en Navarra y el otro 15% lo puedes llevar a una sociedad de derechos de imagen que lo gestiona, que que tributa el 25% en el Estado, aquí en Navarra puede ser desde el 19 al 23 o al 28%, pues una cantidad menor, ¿no? Menor, sí, Que sí. el Es que IRPF. estamos hablando casi de la mitad, ¿no? Claro, En este caso. claro, sí. Además de todo esto, me has contado antes detrás de micros, ¿no? Pues cuando se habla de fichajes y se dice, no, está en manos de los abogados. Sí, Tú estás ahí detrás, ¿no? También de estas no, cosas. sí, No como abogado, pero sí como fiscalista, ¿no? sí. Y no sé qué problemas hay, porque a veces que dices, "Jo, pero bueno, ¿cuánto tardan en revisar un contrato tan complicado? ¿No será? Bueno, pues sí que lo es, ¿no? No, nos pasa, de hecho, hay veces que hemos llegado y da un poco de apuro, pero bueno, es tu trabajo y lo haces, ¿no? En la que ves que se ha llegado a un acuerdo ya entre el club y el jugador y la gente y lo están casi celebrando, están, ¿no? Pues con los abrazos y el apretón de manos y nos toca revisar el contrato y dices, oye, que es que no, aquí no pone lo que me habéis contado que habéis quedado, Ujú. ¿no? Y entonces hay ¿Qué veces, casos, qué cosas te has encontrado así que podamos decir que llamativos pues, es yo creo que que, un contrato, sin decir nombre, pues, o sea, sí, se hablaba de esto y el contrato decía esto. pues la más típica, porque nos lo hemos encontrado varias veces, es cuando la terminología de neto de impuestos. Esa es la más típica. Ujú. Cuando tú ves un contrato de trabajo que pone neto de impuestos, hay que saber que es neto de impuestos del país en el que está en el que se celebra el contrato y va a jugar el jugador. Sin embargo, si tú quedas neto de impuestos en un país como Brasil, por ejemplo, que me ha pasado, pero tú cierras el fichaje en agosto, claro, neto de impuestos brasileño, pero si luego tienes que hacer la declaración de renta en España, porque eres residente fiscal, porque has pasado más de la mitad del año en España, entonces lo que has quedado neto de impuestos ya no lo es, ¿no? Es decir, tú quedas que el club brasileño se va a hacer cargo de los impuestos, pero de los impuestos que tenga que pagar en Brasil. En Brasil tenía que pagar un impuesto muy menor, Sí. 25%, como no residente allá, pero luego eso tenía que volver a tributar en España al 52% o 43%, dependiendo de la comunidad autónoma en la que estés. Ujú. Entonces, aquí, por ejemplo, nos pasó en esta revisión que el jugador perdía unos 200 y pico mil euros. Pues no es poco. Claro, entonces vuelta a la discusión, ¿no? Y bueno, y alguna vez nos ha pasado que desgraciadamente pues se ha roto el acuerdo. O sea, ¿ha habido casos de romper el acuerdo? Sí, 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 había veces de romper el acuerdo porque ya estaban muy... Estaban... Muy tensa la cosa, ¿no? Eso es, ¿eh? Y entonces se han dado cuenta y no, no, y a veces ha roto el club y a veces ha roto el jugador. Y generalmente, ¿entiendes que hay buena fe en estas cosas? ¿O también te encuentras casos de decir, un momento, yo creo que sabe lo que está haciendo y se la está intentando colar? Si en este caso estás del lado del jugador, pues al jugador o qué.
En la mayoría de veces hay buena fe. Hay buena fe, solo que, bueno, pues el mundo legal y tributario es complicado. Entonces, plasmar en un contrato lo que has quedado, pues no es tan fácil como hablarlo en una mesa, o en una comida o en una reunión, ¿no? Entonces, yo la mayoría de las veces que me he encontrado es buena fe, solo que no han plasmado técnicamente en el contrato lo que han quedado. Pero sí me he encontrado alguna vez mala fe, sí me ha pasado. Recuerdo con un club portugués, el director de un club importante allá, el director financiero sabía perfectamente lo que estaba poniendo y que el jugador iba a perder mucho dinero. En este caso perdíamos mucho. Y nos dimos cuenta, esto era más que una contratación, era una rescisión acordada. Pues ya no, el club no quería al el jugador no quería estar en el club y demás, pues acuerdan una rescisión, quedan una cantidad muy importante que se le debe de salarios y acuerdan, ¿no? Y otra vez el neto de impuestos, ¿no? Y ahí yo creo que el club sí que sabía lo que estaba poniendo. ¿Y se rompió ese acuerdo o sigue adelante? No, se puso como quisimos nosotros porque ahí teníamos un poco nosotros la sartén por el mango. Pero bueno, ahí hubiera sido un cataclismo. El otro día hablábamos con amigos nuestros, con Fulanos Bastardos, que se llama un podcast, y generalmente allí hablan mucho de eso, pues de la gestión del dinero, de la relación muchas veces insana que tienen los futbolistas con el dinero. ¿Ves eso? O sea, te encuentras estos casos dentro de que hay que aclararlo, tú no estás en las inversiones, pero sí que estás en el lado fiscal y entonces verás, a ver un momento, pero ¿cómo has hecho esto? O esto que te están proponiendo es una absoluta locura. Sí, o sea, yo en mi campo hay una parte del asesoramiento patrimonial que no hacemos, que es la gestión de carteras, que para eso ya hay unas agencias de valores, bancas privadas y demás que lo hacen estupendamente y nosotros ahí no nos metemos en ese campo, donde sí al final, como te haces un poco una persona de confianza con el jugador, donde sí analizas mucho es las inversiones alternativas. Y inversiones alternativas son aquellas en las que no son fondos de inversión o acciones, pues invierten en un inmueble, comprar un hotel, una bodega, sí, y ahí es donde nosotros entramos y nuestros clientes saben que, oye, si le gusta la inversión que le propone alguien, pues nos la tiene que pasar a nosotros y nosotros revisamos el plan de negocio que tiene previsto y ahí, pues eso, pues de cada 15 cosas que les proponen, pues sale una o ninguna, igual cada 20 o una. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos que ser muy restrictivos, porque en nuestra opinión creemos que la gran inversión del jugador es proteger su dinero. Proteger su dinero y no ser osado en las inversiones, no tener prisa. Pero es fácil caer en eso, ¿no? Es fácil porque, bueno, pues porque uno quiere invertir, porque cuando te cuentan una inversión de una exposición itinerante, de una bodega, de, no sé, pues ahora comentábamos antes que las plantaciones de pistachos también, ¿no? Que es un poco llamativa y demás. Bueno, la gente quiere y cuando, por ejemplo, proponen montar un restaurante, que es una inversión que tenemos vetada, ¿no? Sí, en cuanto les proponen invertir en una franquicia, un restaurante o algo así, solemos no recomendar porque es un negocio que claramente hay que estar en el negocio para que vaya bien. Y los futbolistas suelen ser socios capitalistas. Ponen el dinero y ya está. Entonces nos hemos encontrado con casos en los que, o normalmente nos encontramos con casos en los que el futbolista pone el dinero y el otro pone la idea de negocio. Entonces, bueno, pues claro, ahí está, legalmente se puede hacer, pero nosotros estructuramos de una manera que todo el mundo arriesga ahí. Pues, por ejemplo, en lugar de invertir en una ampliación de capital, pues hacemos un préstamo y que avale el otro socio, por ejemplo. Entonces ya todo el mundo entiende que tiene su riesgo, ¿no? Dicho eso, también hay inversiones de futbolistas en alternativo que salen muy bien y que, vamos, aquí en Navarra, desde inversiones en, yo qué sé, pues en un hotel, bodega que has dicho, pues no me he encontrado bien. He visto alguna inversión en alguna bodega que no ha salido bien. Fue un negocio que no fue bueno. Pero ya no se ve tanto. Pero creo, y este es un dato que no estoy seguro, pero creo que el futbolista más rico de la historia es un tal Flamini, creo que se llama, que es un francés, ¿no? Sí. Que invirtió en una de estas cosas fue el alternativo, algo alternativo a la gasolina. No sé si no era hidrógeno verde, ¿no? Puede ser, no sé. La verdad es que no sé, yo lo leí y es el más rico, con lo cual, fíjate. Sí. No, que gana más dinero con eso que con el fútbol, ganaba. Hombre, sí. Yo creo que nosotros lo que solemos recomendar son inversiones. Hombre, por supuesto, la inversión en inmobiliario está muy bien, además es una edad muy buena para apalancarse. Apalancarse consiste en, pues por ejemplo, con 24 o 25 años comprar un inmueble,
pedir un préstamo para comprar el inmueble, que se alquile, ¿no? Y que con el propio alquiler pagas el préstamo, ¿no? Entonces te plantas con 38 años con un No, pero inmueble. estos futbolistas generalmente pueden pagar a tocateja, ¿no? Pueden, pero financieramente sale mejor apalancarse. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí, porque con el dinero que tú tienes, pues la agencia de valores o tu banca privada ya te lo rentabiliza. Y tú lo que haces es, por ejemplo, tenemos bastantes, bueno, unos O sea, cuantos. los futbolistas piden hipotecas. Sí, Bueno, sí, bueno. sí, sí. De hecho, tengo un cliente que va a pedir mucho dinero, sí, sí, sí. Pero bueno, porque tú entiendes que si es un buen momento para pedir financiación y crees que con el dinero que tienes vas a rentabilizar más de lo que los intereses que te cobra el banco, pues es una decisión a tomar. Tengo clientes que no tienen hipoteca porque no quieren tener, por esa sensación de no, pero hay otros que sí. Y bueno, no lo veo mal. No sé, por ejemplo, una inversión muy típica es, tengo varios clientes con supermercados, Mercadonas, Eroskis, bueno, tú te tienes que fijar ahí en un periodo. Claro, que son franquicias, pero no estamos hablando de restaurantes. Claro. No, los restaurantes, que me perdonen, los restaurantes, pero son inversiones que ellos mismos sabrán. No, tienes que estar muy encima. Bueno, yo estoy enganchado al programa de Pesadilla a la cocina y lo tengo súper claro, que uno de los grandes errores que se ven en ese programa son gente que se mete pensando que era fácil. Y para nada, yo creo que es un negocio que tienes que estar muy, muy al tanto. También nosotros tenemos que ser honestos. Es decir, con la gente que les propone inversiones, nosotros no somos tan osados para decir que su inversión es mala. Sí. Porque muchas veces nosotros no entendemos. Por ejemplo, en el tema de un cliente también iba a invertir mucho dinero, pero mucho es pues, casi 2 millones de euros en caballos. En caballos iba a montar una hípica y tenía un proyecto ya con un arquitecto y demás. Y bueno, o sea, se estaba empezando a meter ya en la inversión y nos pasó para analizarla. Y yo lo que hice es, yo no entiendo del negocio de los caballos, pero lo que hice fue descargarme las cuentas anuales, que son información pública, de otras hípicas de la misma comunidad autónoma. Y ninguna ganaba dinero. Ninguna ganaba dinero y las facturaciones eran muy, bueno, pues eran pobres para la inversión que quería hacer Claro. este jugador, ¿no? ¿Qué perogrulladas te has encontrado? Justo, mira, ahora me acabas de comentar la de la hípica, pero ¿con qué te has llevado que tengas recuerdo las manos a la cabeza? Decir, pero madre de Dios, ¿qué te están diciendo? Bueno, ¿Qué te están proponiendo? Bueno, pero vuelvo a que no soy tan osado como para decirle a alguien que no Sí, entiende. sí, pero... Un juego, o sea, no son perogrulladas en cuanto a la idea del negocio, No, claro. sino en cuanto a cómo lo tienen estructurado. Por ejemplo, un cliente nuestro iba a traer me acuerdo que le propusieron, además estaba convencido de traer a Romeo Santos para montar un concierto, Sí. un festival y demás, y le propusieron el plan de negocio y demás. Era un desastre, no habían tenido en cuenta el IVA, no habían tenido cantidad de cosas en cuenta, y donde le dijeron que iba a ganar una cantidad de dinero, pues ganaba un 5% y asumía un riesgo brutal, y si las cosas salían mal, ¿no? Yo diría que es el caso que menos rigor técnico tenía una inversión de las que me he encontrado. Luego hay otras, pues sí, pues en una investigación de células madre, me acuerdo de... Pero yo ahí no sé si la inversión era buena o no era buena. Pero tú te fijas en el rigor, ¿no? Eso es, ¿cómo tienen planteado? ¿Cómo crees que el socio capitalista, el inversor capitalista va a ganar dinero? Y ahí también me imagino que se verá un poco el que, no hablo de buena o mala intención, sino el que cuando le proponen a un futbolista, a un deportista de élite, a una persona con dinero, un tipo de negocio, y la estructura que hay detrás montada está bien montada, pues también da una mayor seguridad que cuando dices, sí, eso es una idea fantástica, pero sí, no es muy fiable por el hecho de decir, joder, es que mira cómo tienen montado esto, luego hay que llevar también ese negocio y que no te empufen. Eso es, hay que aterrizarlo. Sí, es buen comentario porque yo ya te digo que de la mayoría de las veces que me he encontrado de propuestas de inversión son propuestas honestas, son propuestas de gente que no quiere engañarle al deportista, que no quiere engañarle al futbolista, son propuestas de que el otro piensa que va a ganar, pero también son propuestas que él sabe que el planteamiento del que propone la inversión es una propuesta de que arriesgue el otro el dinero. Claro. Que arriesgue el otro el dinero. El dinero de los demás, ¿no? Entonces, bueno, también, oye, es un tipo de inversión. Es decir, la gente se acerca de una manera honesta al futbolista y le dice, oye, te propongo esta inversión. Y, oye, pues tú tienes que poner este dinero y, oye, si va bien, vamos a ganar todo esto. Y si va mal, pues, oye, pues nada, pues
igual fiscalmente puedes aprovechar esas pérdidas, ¿no? Ujú. Pero también, claro que nos hemos encontrado con alguna situación en la que claramente no había buena fe en la otra parte. Ujú. Bueno, he leído que habéis sacado una guía fiscal en el prólogo, si no me equivoco, están Álvaro Domínguez y Yago Aspas, ¿no? Imagino que son casos que han pasado, no sé si por tus manos, pero sí por las manos de donde trabajas, ¿no? Sí, bueno, sacamos esa guía y además la guía se llama algo así como cómo no perder la mitad de lo ganado en el camino, ¿no? Ujú. Son consejos, es puro sentido común, ¿no? Del qué situaciones hemos comprobado que se encuentran los futbolistas a lo largo de su vida profesional relacionados con las inversiones alternativas que les proponen, qué cosas tienen que tener en cuenta y qué consejos les damos para afrontarlas bien. Ujú. Entonces, tanto Álvaro como Yago, que son muy majos, pues se prestaron a hacer el prólogo. Álvaro Domínguez es un ejemplo de una persona que se tuvo que retirar siendo top, Sí. ¿no? Por una lesión y tuvo la madurez como para... Y eh, dijo encima que quería, no sé si al final exactamente qué es lo que ha hecho, de montar una agencia sí, que estuviese muy cerca del jugador, porque él había visto, pues eso, cuando él había estado en Alemania, ¿no? Que como que al final cuando una agencia tiene a 1000 jugadores, pues obviamente la atención no es personalizada y creo que él quería incidir en eso. efectivamente, sí, sí, ¿no? Tiene, vamos, no es ningún secreto porque sale Ujú. empresa, tiene por ejemplo a Marco Curella, tienen jugadores top y es muy buen representante. Ujú. Aquí en Navarra también hay agencias de representación muy buenas, muy buenas, vamos, como Gidot, Global Access y, y sí, trabajamos estrechamente con ellos. Y Álvaro Domínguez, volviendo al tema del prólogo, Sí. pues era un ejemplo de una persona que bueno, eso, que tuvo la madurez como para retirarse y no poner en riesgo su integridad física. Y Yago Aspas es un ejemplo de una persona que antes de hacer una inversión nos pasa a nosotros para realizarle el análisis, ¿no? Porque si no me equivoco, y eso también es conocido y ha sido publicado, en el caso de Yaguaspa sí que se ha encontrado con algún caso en el que le decían, no, tenía que poner, creo que era 300.000 euros, Sí, asumirlo todo yo, ¿no? sí. Y me parece que Yaguaspa sí que se ha encontrado algún que otro pufo hasta que, bueno, se ha puesto también en manos de profesionales, ¿no? Bueno, o sea, nosotros cogimos a Yago el 2015, 14 por ahí, o sea, que ha estado con nosotros mucho tiempo. Y los pufos que se han encontrado los hemos cerrado rápidamente nosotros. Le han Ujú. propuesto muchas cosas, invertir, yo qué sé, pues no sé, en una gasolinera, comprar la gasolinera en la que echaba gasolina, cantidad de cosas. ¿Eh? Pero bueno, yo creo que las inversiones que ha podido hacer son típicas, son normales, Ujú. sector inmobiliario y demás. Ujú. ¿Propuestas que le han hecho? Sí, muchas, pero bueno, ahora mismo la verdad es que no me acuerdo. Es que, claro, le llegarán a cualquiera, ¿eh? Un montón. Y por último, eso, sí que eh, no sé si hay futbolistas que cuando acuden a ti o incluso agencias que se sorprenden de lo que les dices. O sea, dentro del desconocimiento, que ellos realmente joder, piensen que saben y que realmente no tengan ni puñetera idea. ¿Te refieres al que sepa la gente o...? No, que sepan ellos pues dicen, joder, algún futbolista que pueda decir, oye, yo creo que soy sensato, creo Ah, que estoy gestionando bien el dinero fiscalmente y luego es la de, no, lo estás haciendo mal y ojo que podemos tener problemas. sí, sí pasa. El, pasa y bueno, pero yo creo que cuando consigues ganarte la confianza de un cliente, lo normal es que te hagan caso. Ya. El, y nosotros intentamos ser honestos por lo menos y lo que no sabemos, decir que no sabemos. Y si tienes una cartera que está mal gestionada, yo no soy tan osado como para decirlo, pero que Ya. otro asesor financiero te diga a ver si está bien o no. Y tú que, como comentabas, empezaste en 2002, más adelante empezarías, o sea, me imagino que no empezaste directamente... No, yo recuerdo cuando empecé, en 2002 tenía 22 años. Cuando empecé yo trabajaba en un despacho en Bilbao, Ujú. que gestionábamos los jugadores franceses que iban al Barcelona, me acuerdo, ¿no? Y entonces hacíamos, me acuerdo, Petito, Cristambal, me acuerdo, es que ¡Ojo! son nombres que tengo en la Joder. cabeza. Y entonces les hacíamos, ¿no? La declaración y demás. Y ahí tuve grandísimos jefes y compañeros. Y luego cuando vine aquí a trabajar a Pamplona, pues a través de un amigo, una persona que se llama Jesús Mariñas, aquí una agencia de valores JDS, él pues me derivó un primer cliente futbolista de aquí Ujú. de Osasuna
Y bueno, y así empecé. Y ya pues lo La hice rueda, bien. ¿no? De hecho, le revisé, lo primero que le hice fue revisar las últimas 4 declaraciones fiscales a ese jugador. Las 4 estaban mal. Pedimos la rectificación a Hacienda, le devolvieron 20.000 euros, estaba encantado. Y bueno, y ahí empiezas la bola, ¿no? Ujú. Y así es como empecé, ¿eh? Y hoy es el día que, pues bueno, pues estamos contentos. O sea, ¿no? que más o menos llegas a la mayoría de edad en eso, ¿no? Si 2006, estamos 2024, pues 18 años ya, Sí. ya han pasado. ¿Ha cambiado mucho Ha cambiado, todo el mundillo? ha cambiado mucho. Yo creo que ha cambiado mucho porque creo que las estructuras en todos los ámbitos se ha profesionalizado mucho más. Tanto en clubes, los propios agentes se forman mucho más, no son tan osados quizás como antes. Ujú. Creo que la propia administración tributaria en mi mundo ha ayudado también a hacer entender al sector que bueno, pues Que no es jauja, ¿no? que no es jauja, ¿no? Pero bueno, pero tampoco reniego yo de aquella época de entre el 2000, 2010 y demás. Bueno, las cosas se hacían No, no, como pero, o con sea, sus asesores pero sí ha cambiado y yo creo que ahora incluso todo, porque ahora casi todo se arregla mirando la norma. Antes incluso se podían arreglar las cosas con acuerdos y demás, y ahora se arreglan las cosas viendo qué es lo que dice la norma, qué es lo que dicen los tribunales sobre hechos anteriores parecidos al que te enfrentas. Ujú. Y yo creo que ha cambiado. Y antes en agentes creo que no estaban tan formados ni técnicamente eran tan solventes como son ahora. Creo, yo las personas que me he encontrado son gente maja además. Ujú. Y en los clubes creo que las estructuras también. O sea, que los clubes, los agentes, todo el mundillo, ¿no? Está Sí, más preparado y se entiende entonces que, pues ahora también será más difícil que haya fallos, aunque obviamente seguirá viéndolo sí, y ahí está el sí. papel, ¿no? Pero también, igual, joder, igual yo tengo una mirada venenosa, ¿no? Pero digo, entonces, si el club cada vez sabe más, el agente cada vez sabe más, si hay alguna trampa, eh, cada vez será más a propósito, ¿no? En el sentido de decir, bueno, el club sabe lo que hace, la gente sabe lo que hace, es más difícil que os cuelen un gol, ¿no? En ese sentido. Sí, y es cierto. Yo creo que por eso también las inspecciones a fiscales a clubes pues no salen tantas cosas como salían antes y demás. Yo creo Ujú. que bueno, yo creo que la carretera se ha estrechado, ¿no? Y saben que ya no se pueden hacer determinadas cosas y ya está. La carretera se ha estrechado, pero ha mejorado, ¿no? O Ha sea, mejorado, yo creo que está mejor asfaltada. sí, yo creo que, bueno, todas las épocas yo creo que cada uno hacía lo que honestamente creía que podía hacer. Ujú. Hoy también podemos estar cometiendo errores que pensamos que no son errores y lo son, y a lo mejor nos sacan los colores la administración tributaria en otro momento, o no. ¿No? Todo el mundo entendemos que estamos haciendo las cosas Claro, sí, sí, correctamente, sí. sin ninguna duda, pero creo que siempre ha sido así, salvo en las épocas de los años 90. Eso ¿no? te iba a decir. Qué pena que no te pilló, ¿eh? Porque No, en los años ahí 90 hubiese no. sido divertido, ¿no? Eso es. Sí, ¿sabes dónde te das cuenta también un poco de que vamos en el buen camino aquí en España? Cuando te toca gestionar fiscalmente con clubes en el extranjero. Te vas a otros países donde están como estábamos nosotros quizás en los ¿En 90. qué países te encuentras un poco eso? Bueno, pues nos pasa, por ejemplo, pues en Grecia, Croacia, la propia India. Quiero pensar que son países más emergentes, no un Inglaterra, ¿no? No. En países como Inglaterra, mejor no cometer ni un error. No. Alemania, Francia, Italia son países Muy bueno, serios. que han llevado el mismo proceso que nosotros, Ujú. porque también les han pasado las mismas cosas que nos han pasado a nosotros. Y esos clubes también se han depurado. Pero bueno, hay otros países en los que ves que el, el miedo a cometer el error pues es mucho menor que aquí en España, Claro. por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero ya irán, ¿no? O sea, Eso es lo que les comentamos. o A sea, los es seres decir, fiscales, vivís en los 90 de... ¿no? claro, y no tengan ninguna duda que llegará un momento en el que estaréis como nosotros. Ujú. Eso es lo que creo Claro. que les pasará. Bueno, pues qué interesante todo esto. No sé si estás de vacaciones o estás trabajando Sí, estos días. ahora me voy al Pirineo. O sea, que estás de vacaciones y te echo yo aquí interrumpir no. a pensar en el trabajo y a pensar en casos, ¿no? Yo encantado. Además, como mi hermano Javi siempre
habla también de vosotros. y Sí, de hombre, ya sé Macero. que estáis bien alimentados con bien de embutidos Arrieta, así que Eso. no me cabe ninguna Sí, duda. sí, sí. Todavía no nos ha invitado a la barbacoa, a la que seguramente las que tú sí que sueles asistir. Javier, cuando quieras, llevas la promesa 6-7 años todavía sin hacer, así que, Nosotros embutidos Arrieta tomamos en casa. hombre, es la, Además me ha dicho mi hermano que lo diga. es la dieta necesaria. Oye, pues Íñigo Abrego, asesor fiscal, como ven los oyentes, pues aquí en Navarra se hacen cosas muy interesantes, se llevan casos muy interesantes y se trabaja además para todo el mundo, así que bueno, vamos a poner un poco también en valor lo que se hace desde aquí y lo que hacen los nuestros, así que te agradezco mucho bueno, pues que hayas interrumpido un segundito tus vacaciones para pasarte por aquí por Onda Cero. Y pues bueno, contarnos temas que son un poco engorrosos, pero que a la vez también se trata de acercarlos al oyente y que sepan un poquito lo que hay. Gracias de verdad. Muchas gracias a ti.